Hola, buenos días. Es un placer y privilegio poderles darle la bienvenida en esta reunión dominical. Quiero citarles un versículo de Juan 8:12, que dice: El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto totalmente corresponde a nuestra actualidad, ya que quien esté alejado del Señor tendrá un camino turbio, mas no quien esté apegado a Él tendrá un camino más esclarecido. Les mando un caluroso y fuerte abrazo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo ahí.
Hola, ¿qué tal a todos de nuevo? Bienvenidos. ¿Te ha pasado que en algún momento de tu vida o en varios momentos de tu vida alguna persona ha manipulado las palabras que tú has dicho y ha dado un mensaje completamente diferente al que tú diste originalmente? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y no solamente eso, es una de las cosas que más nos puede llegar a molestar. Y de repente escuchar a alguien que amas o alguien que ha sido afectado por ese mensaje manipulado por otra persona, nos hace pensar, ¿y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Porque no fui yo. No es que dijeron que tú dijiste esto y ciertas palabras que tú utilizaste sí las dijiste o las dijimos, pero no en la forma en que fueron manipuladas para dar un mensaje diferente al que buscábamos transmitir. Nos ha pasado. Ahora quiero que pienses con Dios. Dios tiene su palabra y constantemente quiere comunicarse con nosotros a través de ella. Bueno, hay alguien que constantemente quiere manipular las palabras de Dios para que digan otra cosa y además le creamos. Yo creo que ya tienes una idea de quién es. Constantemente es tu enemigo, está en contra de ti, quiere que no le creas a Dios y además te confundas con la misma palabra de Dios. Y lo más fuerte de esto es que usa la palabra de Dios, pero en contra de lo que realmente Dios quiere producir en nosotros como sus seguidores, como creyentes, como personas de fe. Y quiero que leamos esta historia y podamos aprender juntos y reflexionar profundamente y analicemos realmente de qué y de quién estamos alimentándonos espiritualmente. En Génesis dice la palabra de Dios, capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. ¿Quién le pregunta a la mujer? La serpiente. Y fíjate lo que dice ahí que está resaltado. Era muy astuta, la más astuta. La serpiente no se acercó descaradamente a hablar en contra de Dios. Mira la pregunta que le hace. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Está hablando con Eva, Adán y Eva. Y tú y yo sabemos, si has conocido un poco la historia de la creación, que Adán y Eva fueron puestos por Dios en el jardín de Edén, pero la serpiente empieza a dialogar con la mujer y hacerle una pregunta para que ella responda. Y escucha bien esto, esa es la manera en que Satanás empieza a relacionarse con nosotros y a entablar una conversación o una plática. A Satanás le encanta que platiques con él. Muchas veces hablamos más con Satanás que con Dios a lo largo de los días, de la semana, incluso de tu día. Y no es que lo hagas tal cual, pero en tu mente empieza a haber una serie de diálogos, de respuestas. Y además, las mentiras que Satanás empieza a sembrar, las empezamos muchas veces a creer. Pero eso es como empieza normalmente Satanás a trabajar para entablar una charla contigo y conmigo. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Tú sabes que eso no es verdad, ¿cierto? No es lo que Dios dijo. Pero si algo Satanás quiere hacer es precisamente eso, empezar a tener una relación con nosotros y empezar a comunicarse. Ahora, dice ahí la palabra, lo hizo de manera, ¿no?, que era muy astuta. ¿Cómo crees que se acercó Satanás? No fue descarado, no le habló en contra de Dios, porque incluso Eva hubiera sido lo bastante lista para darse cuenta que estaba en contra de Dios. Pero esa es la manera en que tenemos hoy que darnos cuenta cómo Satanás empieza a meterse en nuestra mente. ¿Es verdad que Dios te ha prometido esto? ¿Es verdad que tú vas a poder salir adelante? Porque Satanás es tan sutil que dice la palabra de Dios que se disfraza de ángel de luz. Imagínate eso. Y eso está en la palabra de Dios. Aquí tienes la escritura. Segunda de Corintios 11:14. Porque Satanás es capaz de disfrazarse de ángel de luz. Satanás se puede disfrazar de un ministro de una iglesia, de un hermano en la fe, un hermano en Cristo. Se puede disfrazar de tu papá, de tu mamá, de lo que sea. Si es capaz de disfrazarse
de ángel de luz. Puede ser tu mejor amigo, puede ser alguien que tú admiras, puede ser alguien en el que tú confías. Pero al final, Satanás puede ser lo que él quiera hacer para poder acercarse de manera astuta a nosotros. Y eso es algo que tenemos que estar alertas. Ahora, cuando Satanás empieza un diálogo contigo en tu mente o conmigo, pero cuando comenzamos una conversación con él o una charla, lo que respondes a las preguntas que empieza a querer meter en tu mente va a determinar tu futuro. Lo que decidas creer va a determinar tu futuro. Y esto es lo que Satanás empieza a hacer para obtener una respuesta y empezar un diálogo. Entonces, es muy astuto. Tiene una manera muy sutil de acercarse a nosotros. Y esta es la manera. ¿Es verdad que Dios te dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y entonces Eva empieza a tener una conversación con él. Pero yo quiero que pienses, ¿cuántas veces en nuestra mente no ha iniciado de la misma manera Satanás a trabajar? ¿Es verdad que en la iglesia te aman? Y de repente empiezas a dudar o empezamos a dudar, no lo sé, porque aquella vez que me pasaron del asiento de adelante hacia el de atrás, me hizo sentir como que no era tan amado. O porque el pastor o el ministro, ¿no? Humberto no me saludó y nos cruzamos en el camino y ni siquiera me volteó a ver. No sé si de verdad en la iglesia me aman. A lo mejor aman a todo mundo, pero no sé si yo soy amado. Y empezamos a dudar de Dios y de lo que Él nos ha prometido en su palabra por ese tipo de preguntas que Satanás empieza a meter a nuestra mente. ¿Es verdad que vas a sanar? Y empieza la duda. Híjole, no lo sé. Y especialmente ahorita que estamos llenos de tantas necesidades acerca de la salud con la pandemia y otras cosas colaterales hablando de nuestra salud, de repente pensar, ¿es verdad que Dios te va a sanar de esta enfermedad, de esto que te está pasando? ¿Es verdad que Dios va a salir a tu rescate? Y si empezamos a dudar y si empezamos a dialogar, es como empezar una charla que difícilmente vamos a poder salir bien librados, o al menos sin algún raspón. ¿Es verdad que vas a sanar? ¿Es verdad que vas a prosperar? ¿Es verdad que vas a salir adelante? ¿Es verdad que te vas a recuperar económicamente? ¿Es verdad que Dios te ha prometido esto y que lo va a cumplir? Y empezamos un diálogo en nuestra mente. ¿Te ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Bueno, ese es Satanás. Y muchas veces la pregunta es con una intención, por supuesto, de sembrar duda en nuestro corazón acerca de nuestra fe en Dios. Y eso es lo que tenemos que estar alertas, porque Satanás se mete en tu mente y de ahí se empieza a desarrollar dudas y finalmente podamos llegar dependiendo de lo que respondamos, podemos o no perder incluso nuestra fe en Dios. Y esto es lo que le pregunta la serpiente a Eva. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y realmente lo que Dios dijo está aquí, tú lo puedes leer junto conmigo. Porque si algo Satanás es experto es en mentir, en sembrar en nosotros a través de la misma palabra de Dios o palabras que Dios ha dicho en su palabra, manipularlas, como te das cuenta acá, para que creamos un mensaje diferente al que realmente Dios nos ha querido transmitir. En el capítulo 2, como lo ves aquí, realmente lo que Dios dijo les dijo a Adán y a Eva, puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín. Yo no sé para ti, pero cuando tú lees puedes, eso es libertad, puedes completamente disponer de lo que ha sido creado, porque ha sido creado para ti, para eso Dios lo creó. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín. Y fíjate, la pregunta de Satanás fue, ¿es verdad que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? Y luego dice, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Dios se presenta en el Nuevo Testamento como un padre. ¿Quién de nosotros como padres no muchas veces les damos libertad a nuestros hijos de muchas cosas, pero hay cosas que no les permitimos o les prohibimos
por seguridad, por salud, por su bienestar. A un niño no le ofrecemos o no le permitimos tomar alcohol, por ejemplo, o no le permitimos comer el dulce o el postre antes de la comida. Pero son cosas, no por eso es como, bueno, es que te prohíben, ¿no? Dios prohíbe. No, Dios no prohíbe, Dios nos protege de aquellas cosas que nos pueden hacer daño. Y eso es lo que Dios estaba haciendo aquí en el jardín de Edén. Cuando puso a Adán y Eva, dijo, pueden hacer lo que quieran, pueden disponer de todo, pueden alimentarse de todo lo que está acá. Es para ustedes. Pero solamente hay una cosa que les pido que no pueden hacer. Y no era por prohibición, era por protección. Y eso le da un sentido bien importante a la manera de ver a las cosas que Dios nos indica en su palabra. ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que realmente sucedió, y te das cuenta cómo Satanás manipula la información, fue, ustedes pueden comer de todos los árboles. Ahora, ¿qué es lo que hace Eva? Eva aclara a Satanás y le dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Ahora, ¿qué es lo que Satanás quiere lograr con todo esto? Confundir nuestra mente de las indicaciones de Dios. Y si alguien es experto en querer confundir nuestra mente de las indicaciones que Dios nos da en su palabra, con un deseo de ayudarnos, de protegernos, de cuidarnos, ese es Satanás. O sea, Satanás siempre va a buscar confundir tu mente y hacerte creer que todo es para nuestro mal, cuando realmente Dios lo ha hecho para nuestro bien. Y hemos escuchado, ¿cierto o no? Bueno, es que ahí en la iglesia te prohíben hacer esto. ¿Y qué reglas tienen en la iglesia que prohíben el otro? Y es que en la iglesia no me dejan hacer el otro. En la iglesia no prohibimos nada. En la iglesia no damos permiso de nada. Tú eres responsable, es un adulto, tú tomaste la decisión de ser un seguidor, una seguidora. O si tú visitas la transmisión, esa decisión es tuya nada más. Pero en la iglesia no vamos a hacer algo que tú no quieras hacer. Y no vamos a prohibir nada de eso, no estamos para eso. Pero Satanás se encarga de meter ese tipo de ideas en ti para transgiversar o para confundir las verdades de Dios. Y es interesante, pero si sabes quién es alguien que está constantemente atento a defender tus derechos, que es el activista que está como, no, pobrecito de ti, no te dejes, tú lo mereces, has sacrificado tanto, estás en una etapa difícil. Ojo chavos, porque muchas veces Satanás te engaña con estas ideas, como la que te voy a enseñar a continuación, diciendo esto, pobrecito de ti, ¿cómo es que no puedes tener sexo con tu novia? Si estás en la etapa y además todo el mundo lo hace, y además están las hormonas a todo lo que dan, o sea, por favor, y todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Pobrecito de ti. Y si alguien te va a meter ese tipo de ideas y de ideologías, que tú eres libre de hacer lo que quieras y que tú tienes derecho a decidir sobre ti, que es cierto, pero te voy a decir, muchas veces esas ideas vienen de Satanás. No es que Dios lo dijo. Otros pensar, bueno, pobrecito de ti, te tienes que aguantar la humillación y el desprecio y el maltrato. No, busca venganza, no te dejes, ¿no? Ve y hazle algo. Y cierto, no, a veces eso es lo que pasa cuando alguien nos ofende o nos maltrata. Viene la tentación de querer vengarnos o tomar justicia por nuestras propias manos. Pero si alguien constantemente va a estar peleando por tus derechos, va a ser Satanás. Ver pornografía. ¿Por qué no puedes ver pornografía? ¿No? Es necesario. ¿Cómo te puedes cuidar o mantener sin ver pornografía y masturbarte y desahogar toda esa presión sexual que sientes o tensión sexual? O sea, hay un montón de ideas que Dios no las dijo. No están ahí, pero Satanás sí se encarga de meterte ese tipo de ideas. Pobrecito de ti. Y Satanás es lo que hace. Yo te animo y te recomiendo, no tengas pláticas con él. Elimínalo de tus contactos. No lo tengas como parte de alguien con el cual estás dialogando. Pero algunos se la pasan mucho más tiempo dialogando con Satanás que con Dios. Creyéndole más a lo que Satanás les dice, les llena la cabeza de cosas
que a Dios. Y esa es la manera que Satanás utiliza. ¿Es verdad que ahí te aman? ¿Es verdad que vas a poder ser puro? ¿Es verdad que puedes llevar una vida recta, un buen matrimonio? ¿Es verdad que vas a poder superar tus debilidades o salir de donde estás atorado? Y cuando empiezas a dialogar con él y empiezas a dudar, eso va a ser algo que te va a afectar sin duda alguna. Eso es lo que Satanás quiere hacer contigo y conmigo. Conversar todo el tiempo con nosotros. Si comienzas una charla con él, difícilmente podrás librarte de esa página. Y esa es la forma que él usa, como te enseño en estos ejemplos, ¿no? Es verdad, por ejemplo, las mujeres, que estás bonita. Y si con algo luchan las mujeres constantemente es con su seguridad. Que si la nariz está grande, que si está chiquita, que si están altas, que si están bajitas, que si están gorditas, que si están flaquitas. Constantemente están dudando de lo que Dios te ha dado. Incluso hay gente que se ha amargado, está enojada. ¿Cómo Dios me hizo así? ¿Es verdad que se van a fijar en ti? ¿Es verdad que algún día alguien se va a fijar en ti? Cierto o no, es una lucha de muchas mujeres y que afecta su autoestima y su seguridad. Pero esas son ideas de Satanás. Dios no dijo eso. Dios no te creó para hacerte infeliz. Honestamente, ¿tú crees que Dios te quiere ver mal? ¿Tú crees honestamente que Dios quiere que te pase algo malo, que seas infeliz, que vivas un matrimonio desastroso, que sufras en esta vida? Yo creo que la respuesta de la gran mayoría de nosotros es no. Dios no quiere eso para nosotros. ¿Es verdad que puedes terminar tu carrera? ¿Qué tal los chavos que están peleando con esas tentaciones todo el tiempo? ¿Es verdad? Y al final, muchas de las cosas que te dominan y que te guían tienen que ver con mentiras. Mentiras que le crees a Satanás. Y cuando esas mentiras superan la verdad, vives creyendo mentiras actuales, ¿no? Entonces, y todo se basa en esto. Dios no me ama. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida no nos hemos llegado a sentir así o a cuestionar a Dios? ¿De veras Dios me ama? ¿Y entonces por qué estoy viviendo esto? ¿De veras Dios me ama? Entonces ¿por qué mi matrimonio está como está? Entonces, si Dios me ama, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer el otro? ¿O por qué no puedo salir adelante en tal área, ¿no? Ya sea económica, o ya sea emocional, o ya sea sentimental. Y constantemente estamos ahí luchando con la duda y creyéndole más a Satanás que a Dios. Y esto es lo que quiero que veas. Cuando sucede esto y que Satanás empieza a dialogar con Eva o con la mujer, y tú sabes la historia, la mujer finalmente se convence por las mentiras de Satanás, porque Satanás le dice, no es cierto, no van a morir, puedes tomar de ese árbol. Y va la mujer, ahí va, ¿no? De babas, agarra la manzana y, bueno, o el fruto, no dice qué era, pero el fruto que Dios le había dicho que no lo tomara, se lo da de comer al hombre, el hombre también lo acepta, lo hace, y después de eso sucede lo siguiente. Mira lo que pasa. Pero Dios el Señor lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Quiero que pienses un poco. ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba? ¿Tú crees que Dios necesitaba necesariamente preguntarle, ¿dónde estás? Porque no te veo, siendo Dios. Claro que no. Pero tal vez la pregunta es, hey, ¿dónde estás en tu relación conmigo? Tal vez. Y creo que es algo a analizar, ¿no? ¿Dónde estamos hoy en nuestra relación con Dios? ¿Qué tanto le estamos creyendo a Dios y confiando en Él y haciendo otras cosas que a lo mejor no debemos, o estamos creyendo en cosas que no deberíamos creer? Porque hemos creído mentiras de Satanás. Entonces, cuando pasa esto, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y me encanta porque puedes ver acá con lo que sigue, algo que es vital y que es lo que le da título a la clase el día de hoy. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. Es bien interesante porque Dios le pudo haber dicho, no tienes que sentir vergüenza, nada más estamos aquí, Eva, tú y yo, y
Yo los creo, o sea, no tienes por qué sentir vergüenza, o no tienes por qué sentir miedo, o tranquilo, todo va a estar bien. No, lo que Dios hace, y también eso es lo que quiero que podamos ver y entender, cómo Dios también trabaja con nosotros es, ¿y quién te dijo eso? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo, como lo puedes leer ahí? Le preguntó Dios. ¿Quién te ha dicho eso? Porque no fui yo. En otras palabras, ¿con quién estás hablando? ¿A quién estás escuchando más que a mí? Porque yo no te dije eso. Yo, tu creador, que te di todo para que estés bien, que te he proveído de todo lo que necesitas, que te he dado la vida y te creé, y te puse en un lugar seguro para que vivieras, ¿no?, con tu mujer, yo no te lo dije. ¿Quién te dijo? Y ese es el título de la clase el día de hoy, o del tema, ¿no?, que estamos tratando. Y algunos ejemplos de cosas que nos pasa. ¿Quién te dijo que no te amo? ¿O quién te dijo que no te perdonaré? ¿O quién te dijo que no vales mucho para mí cuando he dado lo mejor que yo tenía para dar, que era mi Hijo Jesús? ¿Quién te ha dicho eso? Porque no es Dios quien nos ha hablado. Y muchas veces, queridos amigos y hermanos, le creemos más a Satanás que a Dios. Porque Dios no ha dicho ninguna de esas cosas, pero muchos de nosotros las hemos llegado a creer. La semana pasada estábamos sentados, un grupo de hermanos, hablando, y una hermana decía, es que yo he llegado a pensar que yo no sirvo para eso, que yo no soy sabia, que yo no soy alguien que puede ayudar o servir. Y es una hermana increíble, llena de muchos talentos, muchas fortalezas, y que ha ayudado a muchísimas personas. Pero ella misma estaba creyendo mentiras de Satanás. Y esa es una de las ideas que me dio esta clase, pensar, ¿y quién le ha dicho eso? ¿De dónde lo ha creído? Porque Dios en su palabra confía en nosotros, cree en nosotros, nos da la confianza y cree que nosotros somos capaces de hacer más cosas de lo que nosotros mismos somos capaces de creer de nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, te quiero ayudar a pensar, ¿quién te dice que lo que estás creyendo hoy es verdad? Hay tantas ideologías hoy y de repente escuchamos a alguien elocuente, carismático, y de repente se relaciona con tu dolor y se relaciona con lo que estás sufriendo o estás viviendo, y dice, sí, es cierto. Espérame, ¿quién te dijo eso? ¿Está en la palabra de Dios? Dios realmente lo aprueba, Dios lo respalda, y muchas veces pasa esto que ves aquí. Hablamos más con Satanás que con Dios, y eso no te va a llevar a nada bueno. Fíjate en Juan 8. El diablo, ¿cómo lo describe Jesús? Solamente para que distingamos claramente. Dice, el diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Jesús hablando claramente cómo es Satanás desde el principio. Es un mentiroso. No le crean. No crean las mentiras que Satanás les quiere hacer creer. Y tú te das cuenta incluso cuando Jesús es puesto a prueba, es bautizado, y una voz del cielo se escucha que es la de Dios, y le dice, este es mi Hijo amado, a quien yo he elegido, en él me complazco. Y después de eso se va al desierto y es probado, y las dos primeras tentaciones, tú las puedes ver en Mateo, dice, si de veras eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y luego, y si de veras eres el Hijo de Dios, arrójate desde este lugar y te van a rescatar los ángeles. Estaba atentando contra su identidad. Y eso es lo que Satanás va a querer hacer contigo, conmigo. ¿De veras Dios te ha prometido? ¿De veras crees que Dios te ama? ¿De veras crees que Dios te va a prosperar? ¿Te das cuenta? Satanás es un mentiroso. Y además, se disfraza de muchas maneras para hablarnos. Y a veces usa a personas que ni te imaginas y que pueden estar más cerca de nosotros de lo que creemos. ¿Cuál es el lenguaje de Satanás? La mentira. La mentira, eso es lo que Satanás usa. Y usa ese tipo de ejemplos como te los he dicho durante toda la clase. ¿Es verdad que Cristo murió por ti? Bueno, murió por todos, pero ¿por ti? Porque tú eres de lo peor. Pero ¿tú crees de veras que
Y de repente empezar a dudar, es cierto, yo he hecho cosas espantosas, yo no creo que... ¿De veras? ¿Te ha pasado eso? Yo creo que sí. ¿Es verdad que Dios no te podrá perdonar después de que fuiste bautizado y perdonado y que volviste a regarla? ¿De verdad crees que Dios te va a volver a perdonar? ¿Es verdad que Dios te va a perdonar? Y creemos eso. La pregunta que te animo a hacerte siempre es, en medio de todo eso, ¿quién te dijo eso? Cuando empiezas a creer cosas que no están en la palabra de Dios y que se te hacen lógicas, pregúntate, ¿quién te dijo eso? De dónde viene eso? Así es como le preguntó Dios al hombre, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Porque no fui yo. ¿Cuándo vamos a parar de seguir creyéndole a Satanás? Y hoy por hoy que hay tanta información, te metes al internet, al Facebook, al YouTube, a todos lados, y escuchas clases de medio mundo y escuchas a gente hablando de Dios, de la palabra de Dios. Pero, ¿quién te dice que no es la verdad de Dios llena de mentiras? ¿Lo filtras a través de la palabra de Dios? ¿O simplemente haces caso porque te parece lógico? Y eso es lo que le pasó a Adán y a Eva, y tú y yo no somos la excepción. Mira lo que dice en Corintios: destruimos argumentos a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Destruimos argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivos los pensamientos que se sometan ¿a quién? A Cristo. Porque hay tantas ideas, tantas personas hablándote, tanta gente diciéndote, no, esto es verdad, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo correcto, no, no deberías de dejarte, no, no deberías de hacer, no deberías de subir. Y cuando vas a la verdad y somos confrontados y somos enfrentados con la verdad, nos damos cuenta qué tan lejos estamos realmente de la verdad. O no, según el caso. Pero te animo a eso, o sea, somete tus pensamientos, somete tus ideas, lo que escuchas, a Cristo, a su palabra. Especialmente si dices ser un creyente o quieres ser un seguidor verdadero de Cristo, necesitas someter tus pensamientos a Cristo. Algunas preguntas que creo que te o nos pueden ayudar a reflexionar en esto. ¿A quién escuchamos? ¿A quién escuchas? ¿A quién le crees? Y si algo necesitamos hacer constantemente es ir a encontrarnos con la verdad. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios. No en la boca de alguien, no en los pensamientos de alguien, por muy espiritual que sea, por muy estudiado que sea. Necesitamos tú y yo de manera personal conectarnos con la palabra de Dios y filtrar lo que decimos creer o lo que creemos y realmente darnos cuenta, ¿eso es verdad? ¿Quién nos ha dicho eso? Porque muchas veces no es Dios quien lo ha dicho. Y si no es Dios, está en duda que sea verdad. Está en duda que sea verdad. Entonces, no te cases con lo que escuches por ahí. No te cases con lo que escuches de un ministro, de un pastor, de un hermano en la fe, de quien sea. Cotéjalo con la palabra de Dios. Somételo a lo que dice la palabra de Dios. Y tú tienes la capacidad de darte cuenta, ¿esto está de acuerdo a la palabra de Dios o no está de acuerdo a la palabra de Dios? Y Satanás muchas veces constantemente quiere lograr o buscar lograr esto en nosotros. Cuando escuchas mentiras, ¿cómo darte cuenta si es o no es verdad? Cuando escuchas ideologías y cuando escuchas que ahora hay que defender los derechos de no sé quién, y cuando escuchas que la otra ideología llega por este lado, y cuando escuchas que, a ver, ¿qué te dirige? ¿Qué te hace pensar? ¿Eso es verdad? ¿Esto es lo que Dios nos ha enseñado? ¿Esa es la forma en que Dios nos diseñó? ¿Y estas son las indicaciones que Dios nos da para vivir en esta vida? ¿O no? Porque la multitud, escucha bien, la multitud no hace la verdad. Y a veces por ver la multitud que sigue cierta corriente, que sigue cierta ideología, pensamos, eso es la verdad. Hey, ¿quién te dijo eso? ¿Y quién te dijo eso? Tienes que ir a Dios. ¿Cómo darte cuenta? Bueno,
esa es la pregunta que creo que tenemos que hacernos. ¿Quién lo dijo? ¿Dios o Satanás? Satanás siempre va a usar las palabras de Dios manipuladas de otra manera. Entonces, yo te animo a eso. ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado, incluso en la iglesia, sintiendo, Dios me va a borrar del libro de la vida? Yo de joven cristiano cometí muchos pecados, muchos errores, y muchas veces me sentí así. Iba con Dios a llorar y quebrantado cuando me daba cuenta que había pecado o había hecho algo indebido o la había regado otra vez. Y yo sentía, Dios, por favor, no me quites la salvación, no me borres del libro de la vida. Y sabes, hay tantas cosas que me hicieron crecer en mi vida como cristiano inseguro. Pero al paso de ir creyéndole más a Dios que a Satanás, fui afianzando mi fe y mis convicciones. Y hoy he aprendido a vivir más por convicciones que por emociones. Mira esta escritura. Y eso es lo que Dios cree de nosotros. Es como Dios nos ve. Y eso es lo que debemos de creer. Y no las mentiras que Satanás quiere sembrar en nuestro corazón. Esta escritura me encanta en 1 de Pedro. Pero ustedes son linaje escogido. Mira cómo Dios te ve. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tú y yo somos para Dios. Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, le pertenecemos a Dios. Dios te ama. No puedes hacer nada más para que Dios te ame más, ni puedes hacer algo menos para que Dios, o más para que Dios te ame menos. Hagas lo que hagas, Dios te ama. Y escucha bien, no significa que por eso vamos a dar rienda suelta y a pecar. No es una licencia lo que estoy diciendo que tenemos para pecar y a pesar de eso Dios te ama. No, creo que eso nos debe de mover a ser agradecidos, a corresponder en gratitud y a hacer la voluntad de Dios. Si algo te quiero animar hoy es no dudes de Dios. No dudes de sus promesas, no dudes de su palabra. No dudes de lo que tú eres para Él, no dudes de lo que está escrito en su palabra, no dudes de lo que has aprendido después de tantos años. Y que hoy que estamos viviendo una situación difícil, no solamente por la pandemia, pero con todo tipo de ataques acerca de ideologías o de creencias o de mil cosas que se enseñan por ahí, que lo filtremos a través de la palabra de Dios y sigamos fielmente la palabra de Dios. Porque si no, va a haber consecuencias de no creerle a Dios. Créeme, conversar con Satanás es empezar en algo que no muchas veces vamos a salir bien librados. Por último, comentemos con nuestras charlas, platiquemos acerca del tema. ¿Estás escuchando a Dios más que a alguien más? Es decir, ¿estás escuchando a Dios, le estás creyendo, estás realmente estudiando la palabra de Dios o le crees a cualquiera que por ahí en el camino le pones ¿no? Y estás escuchando a alguien hablar pero no es Dios? Y dos, cuando escuchas algo que te mueve en tu conciencia o en tus pensamientos, no lo sé, ¿lo sometes a la verdad de Dios? ¿Lo filtras a través de la palabra de Dios? Yo te quiero animar, como un verdadero seguidor de Jesús, eso es lo que necesitamos hacer, para que no caigamos en las trampas de Satanás. Muchas gracias. Espero que sea de reflexión y de ayuda. Los amo. Nos vemos pronto. Bye. Hermano amigo que nos acompañas, muy buenos días. Hemos llegado al momento del mensaje de la Santa Cena, el mensaje de la cruz. Mi nombre es Abraham y en esta mañana es un gran gusto para mí y un gran privilegio también el poder compartirte este mensaje. Para ello, acompáñame a Lucas 22, del versículo 14 al 20. Dice así: Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes,
porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa, después de la cena, diciendo: Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Este es un pasaje que particularmente me gusta mucho, me llama la atención también por lo que está pasando. Jesús sentado a la mesa con sus discípulos, celebrando esta cena de Pascua, esta cena que les servía al pueblo israelita para recordar lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y qué era esto? Simplemente el hecho de que Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto, los había liberado y los había guiado a la tierra que Él les había prometido. Y me resulta muy interesante y también muy poderoso lo que hace Jesús, que a través de esa cena, a través del pan que están comiendo y del vino que están tomando, Jesús les dice: hagan esto en memoria de mí, recordando que el sacrificio que aún no había hecho, pero que iba a hacer, que a través de ese pan y ese vino recordaran que Jesús estaba dando e iba a dar la vida por ellos. Y me hace pensar mucho en lo que significa para nosotros, si el día de hoy lo estamos recordando, si el día de hoy sigue presente en nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy quiero animarte a eso, a que reflexiones y a que pienses si realmente sigue presente en tu vida. Aún tienes presente que Jesús nos ha rescatado de esa vida de esclavitud, esa vida llena de pecado. Aún recuerdas que a través de su sacrificio nos ha dado libertad, nos ha hecho nuevas personas. Yo creo que sí. Tal vez no tanto como antes, pero hoy es un gran momento para poder hacerlo. Me gustaría animarte a que tomes estos minutos para poder reflexionar en ello, a poder recordarlo y a poder tenerlo presente, no solamente hoy, no solamente en esta mañana, sino el resto de la semana y el resto de tu vida. Hermano, amigo, es lo que quería compartirte. Acompáñame a orar por el pan y por el jugo. Rey Santo, Dios que estás en el cielo, muy buenos días, Padre. Te damos gracias porque nos permites reunirnos, Padre, de manera virtual, Dios. Y aún más especial, Dios, te damos gracias por el sacrificio, Padre, que has hecho por nosotros. Por ese sacrificio, Dios, en la cruz. Te rogamos, Padre, bendigas el pan que representa el cuerpo de Cristo y el jugo de uva, Padre, que representa su sangre. Te rogamos, Padre, que sirva a Dios esta santa cena como reconciliación, Padre. Que puedas dejar de ver nuestro pecado y permitirnos, Dios, acercarnos más a ti. Permítenos, Dios, tenerlo presente, Dios, en cada momento, en cada instante, en cada día, Padre. Te damos gracias, Dios, por todo lo que haces por nosotros. Te rogamos lo bendigas, Padre. Y sea el nombre de Jesús en el cual te queremos pedir, orar y agradecer por todo esto. Amén.
Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Yo soy Víctor Anuar del Ministerio de Universitarios y hoy tengo el gran placer de compartirte la colecta a los necesitados. Por lo cual quiero que vayamos a la siguiente escritura que está en Deuteronomio 8:18, versión NTV, la cual dice: Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. La palabra de Dios es muy concisa y muy puntual en cómo debemos nosotros dar a los demás, dar de todo corazón, cumplir ese mandamiento que Dios nos dio de amar al prójimo como nosotros mismos. Yo tengo una historia muy curiosa cuando era niño, que quería dar mis juguetes, que ya no usaba, a los niños necesitados, pero mi papá me dijo: da a los niños necesitados como te gustaría recibir juguetes nuevos en tal caso, ¿no? Eso me puso a reflexionar y hoy sé que estoy convencido de que debo de dar más para Dios y debo de dar como me gustaría recibir, porque ese es el amor que nosotros tenemos y el centro en la escritura que nos dice el mandamiento que tenemos que cumplir, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a orar, hermanos, por favor. Buenos días, Padre Celestial, Rey amado, Rey del cielo. Dios, te agradezco tanto por nuestras vidas, por nuestras familias, Señor. Te pido por aquellas personas, Dios, que no tienen, Señor, por aquellas personas que no tienen que comer, Padre, también. Te pido que nos abras el corazón y nos pongamos en acción en ayudar al otro, Padre. Padre, por favor, quédate en el control de nuestros corazones para que lo abras, para que cumplamos ese mandamiento, Dios. Padre, gracias por el día de hoy, Señor, que nos permitiste vivir. Entonces, tú quiero orarte y pedirte en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, y ten un hermoso día.